Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario sobre organizaciones internacionales como burocracias. El día de hoy vamos a trabajar el tema de historia y evolución intelectual. El objetivo de la clase es abordar a las organizaciones internacionales desde dos ámbitos: como fenómeno histórico y como objeto de estudio dentro de la disciplina de RI. Como fenómeno histórico, las organizaciones surgen en Europa decimonónica con el Congreso de Viena y como campo de estudio se desarrollan más tarde durante la segunda posguerra y se insertan dentro de una disciplina que no es exclusiva pero sí eminentemente americana. Sin embargo, tanto el surgimiento de las organizaciones como el interés por estudiarlas está fuertemente relacionados con la manera en cómo se organiza el mundo y cómo se gobierna. La creación y el mantenimiento del orden internacional, según John Aikenberry, ha sido el problema central de esta disciplina. Entonces, este va a ser el hilo conductor de la sesión. En la primera parte trataré de explicar cómo la arquitectura de la organización internacional, es decir, de cómo el mundo se organiza y se gobierna, ha cambiado históricamente y se apoya cada vez más en el uso de instituciones para sostenerse. Y en la segunda parte, correspondiente al abordaje teórico, me centraré en explicar cómo el estudio de las organizaciones ha quedado subsumido tanto a esta preocupación central con el orden internacional, con la gobernanza global, como con el estudio más amplio de las instituciones internacionales. Bueno, en esta primera parte, como decía, vamos a hacer un abordaje histórico y la pregunta central es cómo se organiza y gobierna el mundo y qué papel juegan las organizaciones internacionales. Para abordar esta primera parte es muy importante que se distinga lo que es organización internacional en singular de organizaciones internacionales en plural. Para nosotros esta distinción es importante porque la disciplina le ha puesto muchísimo énfasis al estudio de lo primero, de la organización internacional. De hecho, la revista más importante de la disciplina se llama International Organization, que surge en 1947 y que es la revista más importante para el manejo de la organización internacional y de la economía política internacional. Las revistas sobre organizaciones internacionales en plural son muy recientes, y quizá la que está cobrando más importancia es la de 2010, que es la revista de JIOS, Journal of International Organizations Studies. Acá probablemente valga la pena plantearse cómo esta distinción entre organización internacional y organizaciones internacionales está bastante relacionado con la discusión que en teoría de la organización también tiene muchos años, de la diferencia entre el concepto de organización como sustantivo y el concepto de organización como estructura, ¿no? En la teoría de la organización se diferencia también de una manera bastante fuerte la idea de que uno, cuando utiliza el concepto de organización como sustantivo, está hablando de los procesos incluso que pueden ser de autoorganización, es decir, de los procesos de organización sin estructura o sin jerarquía o sin procesos, sino que se pueden dar de una manera, por ejemplo, sistémica en teoría de la organización. A diferencia del concepto de organización como estructura, que es la idea de que se necesita un proceso con una lógica jerárquica, con una lógica de interacciones, con un cierto orden, que segundo puede estar delimitado de una manera contextual, como en el concepto de asociación de dominación weberiana, donde hay una clara distinción entre los que están dentro de la asociación de dominación y fuera de la asociación de dominación. Y entonces, en teoría de la organización se discute cómo la dominancia de los últimos 100 años de la teoría de la organización ha estado dirigido más al concepto de organización como estructura que de organización como sustantivo. Yo creo que esto es bastante cercano a la idea que los internacionalistas han construido de diferenciación del concepto de organización internacional como el esquema de orden sin jerarquía, del orden anárquico del sistema mundial de estados y de sociedades,
a diferencia del concepto de una organización estructurada, diferenciada del contexto y que tiene objetivos particulares y por lo tanto ordenados. Bueno, como pueden observar en esta imagen, la arquitectura institucional actual es producto de un larguísimo proceso histórico que, digamos, comenzó en 1648 con el llamado Sistema de Westfalia, que es el que da inicio al primer sistema interestatal moderno y que pone fin al sueño medieval de una monarquía universal. De aquí en adelante, la política europea va a fluctuar entre, por un lado, los intentos de dominación hegemónica y por el otro lado, el intento de contrarrestar esta dominación hegemónica a través de un sistema de balance de poder. Los acuerdos de paz que siguieron a Westfalia, Utrecht, Viena, Versalles y Yalta constituyen momentos históricos claves en los procesos de construcción de este orden internacional, de esta organización internacional, que pues fueron destruidos por guerras prolongadas y por intentos de dominación hegemónica, ¿no? Entonces, el Acuerdo de Utrecht, que es el de 1713, señala, por ejemplo, el fin del dominio español desde el siglo XVI y el encumbramiento de Gran Bretaña como árbitro del balance de poder en el continente europeo con supremacía marítima. El Tratado de Viena de 1814 pues le pone fin al intento de la hegemonía francesa bajo la Francia revolucionaria y el imperio de Napoleón. Los acuerdos de Versalles del 19 pues le ponen fin al proyecto de expansión territorial alemán y así hasta llegar al momento presente. Vistos a lo largo del continuo histórico como un proceso de larga duración histórica, pues estos acuerdos que reestructuran el orden después de grandes guerras sistémicas se han ido basando cada vez más en instituciones. Sin duda el orden del 19 y el orden del 45 marcan un parteaguas en este proceso porque dieron lugar a la construcción de muchas instituciones, de muchas organizaciones y el orden se ha basado básicamente en estas construcciones institucionales. La pregunta interesante para nosotros es ¿por qué? ¿Por qué cada vez más la arquitectura internacional se basa en la construcción de instituciones? Como el nombre lo indica, Laura, una pregunta que estaría probablemente relacionada sería que que el concepto de orden internacional, evidentemente, y por lo tanto del orden en general global, tiene que ver, pues es un invento, vamos a llamarlo así, histórico de los Estados-nación, ¿no? No se podrían explicar fuera de ellos con todas las contradicciones que ello implica, si entiendo bien. Sí, por eso es que nosotros partimos de la construcción del primer sistema de Estado-nación moderno, ¿no? El Estado-nación es el actor central de estos procesos de construcción y pues la pregunta que se hacen los teóricos es ¿qué sucede después de una gran guerra? ¿Cómo los estados que dominan la guerra usan ese poder para establecer sus reglas o sus esquemas de dominación a nivel internacional y pues hay distintos modelos. Tú puedes hablar de modelos de dominación o hegemonía, ¿no? Hay modelos más horizontales o de balance de poder y ahora hay estos modelos que John Eikenberry llama modelos constitucionales que se basan en las instituciones. Bueno, el siglo XIX europeo es el que marca, ¿no? esta inflexión en el patrón de relaciones interestatales. Y el siglo XIX es interesante porque va a dar lugar al primer sistema de concierto, en donde los estados aceptan limitarse o autolimitarse y regular sus relaciones mediante instituciones. Las guerras de Napoleón demostraron que era muy costoso mantener ese patrón irregular de relaciones competitivas escasamente reguladas. Recuerden ustedes que bajo Napoleón las monarquías más importantes de Europa fueron totalmente derrumbadas.
Napoleón aplicó un bloqueo continental comercial para asegurar que las manufacturas francesas tuvieran un mercado preferencial y cerró el acceso de todo el continente a las monarquías, a las manufacturas británicas, por ejemplo, y que todos los territorios y las poblaciones pasaron a manos de su propia familia, ¿no? La familia Bonaparte. Entonces, esta situación hace pensar, por ejemplo, Paul Kennedy sostiene que la primera derrota de Napoleón pues implicó que los monarcas volvieran al viejo sistema de balance de poder escasamente regulado, pero la segunda derrota de Napoleón, tras su legendaria escapatoria de la isla de Elba y los famosos 100 días de gobierno, llevaron a que los monarcas europeos aterrorizados pues se obligaran a pensar en otra forma de mantener el equilibrio y de mantener a Francia controlada. Entonces, pues generaron los primeros, digamos, mecanismos de cooperación permanentes y consensuados. El mantenimiento del viejo orden monárquico con sus valores nobiliarios, con sus tradiciones y su fe religiosa, no podían sostenerse en medio de un contexto tanto de agitación revolucionaria, inspirado por la propia Revolución Francesa, como por el desarrollo industrial y el avance tecnológico que se estaban dando con la revolución industrial en la Gran Bretaña y que avanzaban también pues a paso acelerado en el continente europeo. Entonces los monarcas enfrentaron tanto una amenaza interna por las revoluciones liberales, como digamos una amenaza externa por el desarrollo industrial y las preocupaciones por la dominación hegemónica continental. Para poder sobrevivir y garantizar la permanencia del orden aristocrático, los monarcas absolutos de Europa aceptaron coordinarse entre sí y al hacerlo comenzaron a requerir de instituciones y de organizaciones. El orden de Viena entonces es un orden sumamente criticado por ser un orden conservador, dirigido por élites nobiliarias emparentadas que cerraron filas para sobrevivir en un siglo sumamente agitado y convulso por las ideologías del progreso, el desarrollo industrial, la secularización y las demandas de los gobiernos limitados por constituciones. Aquí me gustaría conectar, digamos, nuevamente con las discusiones clásicas de teoría de la organización y administración pública, donde a alguien de esta disciplina le puede comenzar a quedar claro cómo el nivel de análisis de los internacionalistas en general es un nivel de análisis de las relaciones entre las naciones, evidentemente, porque ese es el objeto de estudio, el orden no jerárquico y anárquico que se genera a partir de las relaciones complejas, desiguales, heterogéneas entre naciones y estados, y luego como, sin embargo, los otros niveles que en la literatura clásica llamaríamos los niveles, no el 1, sino los 2 y 3 de Allison, se hacen bastante más complejos de estudiar, dado que la conexión necesaria entre las grandes decisiones de los estados como actor racional unificado y luego cómo los llevan a cabo y cómo se expresan en términos de interrelación hacia afuera y luego de interrelación hacia adentro, por ejemplo, con intragubernamental, pues se hace de un nivel de complejidad muy alto. Ya por último le preguntaba a Laura si esa pintura de Napoleón no era de Napoleón 40 días después de encierro por la pandemia, ¿no? Pero bueno, así vamos a quedar todos en eso. Bueno, como pueden ver en esta imagen, el siglo XIX va a dar lugar a distintos desarrollos institucionales y organizacionales. En la línea azul yo intenté capturar aquellos desarrollos que tienen que ver más con las organizaciones intergubernamentales y en la línea naranja estoy trazando el inicio de lo que van a ser las organizaciones internacionales no gubernamentales. En ambos casos, el siglo XIX es un siglo muy rico en este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, comienzo con el sistema de concierto. Este es un producto del Acuerdo de Paz de Viena y en estricto sentido, pues es la extensión de la alianza de guerra contra Napoleón en tiempos de paz. Esto no se daba antes, digamos, las alianzas de guerra se
se terminaban una vez que el conflicto acababa, la alianza se desintegraba y los estados volvían, digamos, a su sistema no regulado y bastante espontáneo de balance de poder. Aquí lo que se hace es que se mantiene la alianza de guerra en tiempo de paz y los mismos países que ya se habían aliado para derrotar a Napoleón Bonaparte, el Reino Unido, Rusia, Prusia y Austria, decidieron mantenerse unidos mediante la cuádruple alianza, que después se convertiría en la famosa Santa Alianza. Y a través de un sistema de reuniones o conferencias periódicas. De esta manera lograron tomar decisiones de manera conjunta, y decisiones que fueron bastante intrusivas en su momento, porque en torno a estas decisiones pues podían mandar a los ejércitos de la Santa Alianza a invadir territorios, para atajar a las revoluciones, como sucedió en 1821 en Italia, para restituir el absolutismo en el reino de Nápoles y Sicilia, o en 1823 en España para restaurar a Fernando VII. Y también estas conferencias pues atendieron temas importantes de tipo más distributivo, como sería el cambio de territorios, y la posesión de estos territorios, como sucedió con Polonia, ¿no? Que siempre fue un tema de discusión y ambición tanto de los rusos como de los prusianos y los austriacos, y generaba conflicto. Entonces las cuestiones con respecto al manejo de la cuestión polaca se dirimieron en torno a una serie de conferencias. Convendría mencionar que el sistema de concierto, esta alianza de guerra en tiempo de paz, dirigida por los países dominantes de la guerra, ganadores de la guerra, es nada más y nada menos que el antecedente organizacional inmediato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por el lado de las conferencias, pues las conferencias fueron muy exitosas y se extendieron a lo largo de todo el siglo XIX. Y como les decía, en ellas se discutieron temas complejos, como fue la incorporación de Francia, potencia vencida, a la pentarquía o al sistema de concierto, la reducción de armamentos y el reparto de todo el continente africano, ¿no? De estas conferencias emanaron también convenciones, que son hoy día la base del derecho público internacional. Más o menos se calcula que hubo 18 conferencias y 2 congresos a lo largo del siglo XIX, además de las tradicionales reuniones bilaterales. Entonces, sistema de concierto y conferencias pues fueron la base pues de lo que hoy es en muchos sentidos la vida cotidiana del sistema internacional. Podría decirse, Laura, digamos, escuchándote en esta parte, uno podría decir que al menos en lo que acabas de describir, estaríamos hablando como lo que podría comenzarse a llamar organización internacional no, no tiene todavía un nacimiento en términos de organizaciones, son los propios estados sentándose con sus propios mecanismos a discutir y dialogar, pero no creando vamos a llamarle así, un mecanismo diferenciado, que sería una organización en particular que llevar a cabo estos diálogos, conferencias, negociaciones, ¿no? Sí, de hecho, el mayor estudioso del sistema de concierto, que es Harold Nicholson, sostiene que el sistema de concierto en realidad lo podríamos entender como un prototipo de organización, porque no tenía un secretariado, no tenía un mecanismo claramente establecido de toma de decisiones, de votos, etcétera, pero sí generó ya un hábito, ¿no? Una práctica, que era la práctica de tomar decisiones de manera colegiada, eh, y, y entonces podían tomar cualquier tipo de decisión y podrían cambiar cualquier territorio y podían hacer cualquier atrocidad que quisieran, pero siempre y cuando estuviera aceptada por las grandes potencias, digamos. Sí, digamos, sí, ya es un mecanismo de organización en términos de sustantivo, todavía no es un mecanismo de organización en el sentido de estructuras, ¿no? No requerían de esa diferenciación de una estructura particular que llevara a cabo el proceso de interacción entre los estados. Sí, no, además acuérdate que los monarcas europeos eran monarcas absolutos, que no estaban acostumbrados a rendir cuentas ni estaban acostumbrados
a tomar decisiones así, de manera colegiada. Todas sus decisiones eran unilaterales y pues en ese sentido les costó, digamos, mucho trabajo aceptar primero y poner en práctica después estos mecanismos de decisión conjunta. Durante el siglo XIX también se avanzó, ahora sí ya hacia el desarrollo de organizaciones como estructuras formales, como dice David, y las primeras pues van a ser organizaciones de carácter muy técnico y muy especializadas. Se les conoce como las uniones públicas internacionales y las comisiones especializadas, como fueron la Comisión Internacional para la Navegación del Río Rin en 1815, que es la organización internacional intergubernamental más vieja que existe, todavía está en funcionamiento. La Comisión Europea también para la navegación del río Danubio, la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril, así como decía yo, las uniones públicas internacionales, cuyo mandato pues era más bien la estandarización de estos procesos. Y entonces así surge la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, la Organización Internacional, la Organización Internacional del Trabajo es más tarde, 1915, pero es también está dentro de esta misma lógica de organizaciones técnicas sumamente especializadas que, de acuerdo a la teoría funcionalista que se desarrolló en la disciplina desde David Mitrani, pues son organizaciones apolíticas y entonces atienden temas poco controversiales, digamos, transnacionales, y su objetivo pues es facilitar el desarrollo comercial, el intercambio comercial, que en ese momento comenzaba a ser ya una necesidad apremiante para el desarrollo industrial europeo. Entonces, estas uniones son importantes porque también son el antecedente inmediato de lo que van a ser después pues los secretariados de las grandes organizaciones internacionales. Estas organizaciones sí ya cuentan con secretariado y están conformadas por especialistas en técnicos y su papel es más que de coordinación, más que de decisiones de carácter político como el sistema de concierto. Aquí son más decisiones con respecto a como a estandarización de procesos. En el último cuarto del siglo XIX también se va a dar un desarrollo interesante en materia de judicialización, prevención y solución de conflictos y en este sentido va a aparecer lo que hoy es la Corte Permanente de Arbitraje, que es una organización encargada de dirimir conflictos entre los estados, pero también entre privados, que tienen que ver con cuestiones tanto territoriales como el manejo, la interpretación de ciertos tratados o el manejo de afectaciones por cuestiones, no sé, comerciales o navales o marítimas. Entonces, el último cuarto de siglo también va a avanzar hacia este tipo de organizaciones. El zar Alejandro I de Rusia convocó a las conferencias de La Haya, que tenían el objetivo de limitar la producción de armamentos. En 1899 se llevó a cabo la primera conferencia, en 1907 la segunda. A la primera asistieron más de 20 distintas naciones. México, por ejemplo, participó en esta conferencia. Y a la segunda participaron ya más de 40 naciones distintas del mundo. Se considera que estas conferencias de La Haya, si bien no fueron exitosas porque no lograron la limitación de armamentos, y de hecho la carrera armamentista se aceleró al grado de que pues fue uno de los disparadores de la Primera Gran Guerra Mundial o la Primera Gran Guerra Europea, sí se considera que estas conferencias dieron lugar también a formas de trabajo
tipo asamblea, ¿no? Lo que van a ser las asambleas de países en la ONU, en la Liga de las Naciones, pues nacen de aquí, donde participan no solamente los países dominantes, sino una gran cantidad de países que están interesados en el tema, entonces, y que tienen voz y tienen voto. Entonces aquí en estas conferencias de la Haya, pues está el prototipo también de las asambleas. Si se fijan, entonces el siglo XIX pues da lugar a lo que hoy es el cuerpo constitutivo más importante de las organizaciones internacionales, que es pues el Consejo de Seguridad, o los pequeños consejos donde los países dominantes o los países que invierten más recursos en una organización, pues son los que toman las decisiones estratégicas. Las asambleas, donde están todos los miembros de las organizaciones y por lo general tienen voz y voto, y los secretariados, donde está el staff o la parte especializada de las burocracias, y que son los que reciben pago de la organización. Entonces hay como un aprendizaje en términos de desarrollo organizacional a lo largo del siglo XIX, y también hay una suerte de aprendizaje en términos de coordinación, estandarización, regulación y finalmente investigación y arbitraje y judicialización de los procesos de los países europeos. Oye, Laura, así como Clausewitz decía que la guerra era, a final de cuentas, otra forma de hacer política, yo aquí con lo que estás describiendo puedo también hacer un símil donde la creación de organizaciones internacionales es otra forma de hacer política entre los estados. En otras palabras, la creación de una organización internacional implica la aceptación de llevar, digamos, a una instancia diferente a la de las naciones, el debate, la discusión, el arreglo de los conflictos en una estructuración llamada organización que al menos de principio abstracto o como expectativa se mantiene como expectativa, repito, y lo entrecomillo, como neutral a los intereses de los estados que las componen. Es decir, aunque todo el mundo sabe que las organizaciones internacionales son construidas por los estados y los estados tienen intereses, el crear en sí mismo una organización es un intento o una expectativa, así sea fallida en algunos momentos, de que los intereses de los estados se diriman en una arena que no está dominada por el interés de los estados, paradójicamente, ¿no? Sino que está derivada por otro mecanismo, ya sea la negociación o, en el caso de las organizaciones internacionales muy técnicas, por argumentos técnicos que aparentemente, y lo vuelvo a entrecomillar, no son políticos, sino son neutrales, ¿no? Sí, yo creo que está muy padre lo que estás planteando, porque efectivamente eso es lo que aprendieron a hacer a lo largo de los siglos los estados, de venir de un sistema. El sistema internacional, digamos, siempre ha sido anárquico, pero del siglo XVI, XVII la anarquía estaba mucho más presente, porque no había ni siquiera estos intentos de conciliación o de llevar estos temas a otras instancias. Lo dirimían con los ejércitos, poniéndolos en marcha unos frente a otros, ¿no? Y entonces ahora vemos cómo sí hay este intento, interés eh, de de construir las organizaciones para crear foros de discusión o mecanismos de solución de controversias. De hecho, Keohane, que ha trabajado mucho el tema este de la cooperación, dice que los estados, digamos que tienen tres mecanismos, ¿no? Uno es actuar de manera unilateral, ¿no? Otro es actuar de manera multilateral, es decir, me pongo de acuerdo con otros para resolver ciertos problemas, pero yo mismo como Estado ejecuto, yo mismo como Estado hago lo que tenga que hacer, ¿no? Para implementar los acuerdos multilaterales que ya firmé. Y la otra es delegar en organismos internacionales pues las funciones que se considera pueden realizar mejor estos organismos, ¿no? Entonces sí es una forma de hacer política, y también Keohane dice que solamente se da cuando existe, cuando existe un conflicto de interés, ¿no? O sea, si no hay conflicto, no ven la necesidad de llevar a cabo una delegación.
Ujú. Bueno, por otro lado, el siglo XIX marca también, como decía, el inicio de organizaciones no gubernamentales con el nacimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863 tras la batalla de Solferino en Italia. Esta fue la iniciativa de un comerciante ginebrino, Henry Dunant, quien al pasar por los campos de guerra pues se dio cuenta de que los heridos estaban abandonados a su suerte y entonces pues decidió construir una serie de sociedades que apoyaran mecanismos de asistencia y de apoyo a las poblaciones y a los heridos durante los conflictos. Yo les recomendaría que vieran el video que aparece en la diapositiva sobre la historia y las funciones de la organización, pues es una organización interesante. El crecimiento de la organización pues ya ha dado lugar hoy a una organización, una federación con cientos de asociaciones nacionales y millones de voluntarios. Entonces es una agencia líder en el ámbito de la asistencia internacional humanitaria. Pero es interesante porque también en torno a la Cruz Roja Internacional se impulsaron otro tipo de conferencias, que fueron las conferencias de Ginebra, en torno a las cuales se van a escribir los 4 famosos convenios de Ginebra, que son críticos, que son claves para el desarrollo del derecho internacional humanitario, y en estos convenios se intenta regular las guerras y se establecen los mecanismos de protección a los no combatientes, a los prisioneros y a los proveedores de asistencia humanitaria. A partir de entonces, el crecimiento de las organizaciones internacionales no gubernamentales pues ha sido vertiginoso y, y también han tratado de atender temas tanto de asistencia humanitaria como de defensoría en materia de derechos humanos y hacia la población civil, ¿no? Bueno, en esta imagen simplemente yo les anoté aquí una sugerencia para que pues vean un video de la historia de la Cruz Roja y de las convenciones de Ginebra. Escojan cualquiera de los dos o si tienen tiempo de ver los dos, son videos cortitos. Bueno, en esta imagen y en la que sigue, ustedes van a poder encontrar un resumen de las innovaciones en materia de gobernanza internacional del siglo XIX, eh, en donde básicamente pues estoy planteando lo que fueron las características, los objetivos y las consecuencias, digamos, de cada una de estas innovaciones institucionales en este siglo. Aquí continuamos con la misma lógica de la imagen anterior, sigue siendo una síntesis de las innovaciones en la arquitectura del gobierno del siglo XIX. Algo de lo que no hablé y que fue importante también en el siglo XIX, pues fueron los movimientos sociales. Este fue un siglo de muchos movimientos antiesclavistas y de igualdad de la mujer, así como movimientos a favor de la paz. Todos estos movimientos van a dar lugar después a organizaciones de tipo no gubernamental. Este es un siglo también donde emerge el, el socialismo fuertemente y también tiene lugar lo que es la la primera internacional comunista. Así que también hay movimientos de este tipo, ¿no? Movimientos sindicales. Siglo XX. El siglo XX propició el surgimiento acelerado, casi imparable, en la creación de organizaciones internacionales. Las dos grandes guerras mundiales, tal como indica Eric Hobsbawm, dieron lugar a la aparición de las dos primeras organizaciones de carácter global, con membresía universal y multitemáticas: la Liga de las Naciones, que emana del Tratado de Paz de Versalles, y las Naciones Unidas, que emerge de las conferencias de guerra de Yalta y Potsdam.
Ambas organizaciones recuperan el principio de acción colectiva, es decir, de la alianza permanente en tiempos de paz, y el interés común definido en términos de paz y seguridad en torno a un orden jurídico, en torno a la construcción de un orden jurídico. Las dos organizaciones van a comenzar también a vincular temas de carácter económico y social a la agenda de la seguridad internacional, argumentando que la guerra tiene sus raíces en problemas como la pobreza, el hambre, las enfermedades. Las Naciones Unidas va a tener una estructura mucho más formada a través del ECOSOC que la Liga de las Naciones, pero ambas tienen esta visión multitemática, no es solamente ya una alianza de carácter, digamos, militar. El principio de seguridad colectiva lo ha trabajado mucho Inés Cloth. Si les interesa enfocarse más en ese punto, pues el principio de seguridad colectiva establece la disuasión de la amenaza a través de la sumatoria de fuerzas desde la perspectiva de un actor racional. Es decir, un actor racional no va a amenazar o hacer uso de fuerza cuando existe una alianza previamente establecida de países dispuestos a ir a la guerra cuando alguien rompe o violenta el orden jurídico internacional. Y por el otro lado, además de estas dos grandes organizaciones, van a aparecer también las organizaciones de la arquitectura financiera, económica y financiera internacional a partir de los acuerdos de Bretton Woods, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en un principio el GATT, que después se convertirá en la Organización Mundial de Comercio. Estas organizaciones fueron creadas a la par de la guerra en Europa. De hecho, se van a dar casi de manera simultánea con el desembarco en Normandía. Van a ser las conferencias de Bretton Woods y la creación de estas instituciones, cuyo objetivo era evitar una crisis económica similar a la crisis de 1929 mediante mecanismos estructurados para mantener la estabilidad, ¿no? Evitar las crisis. Otros acontecimientos que llevan o impulsan a la construcción de organizaciones internacionales son pues la propia Guerra Fría, el origen de la Guerra Fría en 1947 con la doctrina Truman, que va a dar lugar a la creación de alianzas militares regionales dirigidas a contener la expansión de la Unión Soviética, y de esta manera se van a crear la OTAN o NATO, CENTO, que es la organización para el tratado del Tratado Central, y SEATO, la Organización para el Tratado del Sudeste Asiático. Con estas tres organizaciones militares quedó totalmente encerrada la Unión Soviética durante los años de Guerra Fría, y por su parte la Unión Soviética pues impulsó también la construcción del Pacto de Varsovia en 1955 y del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el Comecon, también en esa misma fecha. El conflicto bipolar impulsó también a organizaciones encargadas del control de la energía atómica como la Agencia Internacional de la Energía Atómica, 1957, y también surgen organizaciones especializadas similares a las del siglo XIX, como la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la atención de los refugiados de Europa Oriental que habían sido desplazados por la caída, digamos, de la cortina de hierro, y otras mucho más técnicas como la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones. En materia de organizaciones no gubernamentales, durante la Guerra Fría surgen organizaciones como Oxfam, como Amnistía Internacional, WWF, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, etc. Los procesos de descolonización en la década de los 50s y 60s impulsaron también la creación de organizaciones regionales, como fueron la Organización para la Unidad Africana, posteriormente
Unión Africana, o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. En América Latina, el proceso de construcción de organizaciones regionales comenzó antes con la OEA en 1948 y estos procesos de organización regional fueron también el inicio de otro tipo de organizaciones que van a ser organizaciones subregionales, como serían, por ejemplo, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, o la Comunidad Andina de Naciones, CAN, o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Entonces, además de las organizaciones globales, surgen las regionales y las subregionales. Y por otro lado, comienzan los procesos de integración como lo que va a dar lugar a la Unión Europea con la Comunidad Europea de Carbón y Acero, que también van a impulsar la construcción de otro tipo de organizaciones, en este caso, pues una organización de carácter supranacional. Con el fin de la Guerra Fría, desaparecen las organizaciones del mundo comunista, pero comienza a dársele fuerza a otro tipo de organizaciones de carácter judicial, como son la creación de los tribunales ad hoc para ex Yugoslavia en el 93 y para Ruanda en el 94 respectivamente, ¿no? La Corte Penal Internacional, que aparece como la primer corte permanente para atender los peores crímenes de la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que comienza a funcionar en el 2002. Los tribunales mixtos en Sierra Leona, Líbano, Timor, Kosovo, que se van a sumar a otros ya existentes como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos. En materia de organizaciones no gubernamentales, pues en esta época, fin de la Guerra Fría, es cuando hay un boom de organizaciones no gubernamentales, prácticamente pues todas las que hoy conocemos parten de este momento. Quizá una de las más importantes para ustedes pues pueda ser la de Transparencia Internacional. Bueno, en suma, las organizaciones no han dejado de aparecer, no han dejado de crecer. De las más recientes, pues está la Organización para la Cooperación de Shanghái del 2001, que fue una iniciativa tanto de los rusos como de los chinos, y es una organización que se ha dicho, sustituye de alguna forma a la OTAN en Asia e incorpora a las naciones con armamento nuclear de la región. Otra es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que también es una iniciativa de los chinos y que pretende competir con el Fondo Monetario Internacional. Y otras más son, por ejemplo, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN, y dentro de Naciones Unidas, organizaciones muy nuevas como la ONU Mujeres, que es del 2010, así como cerca de 59 organizaciones internacionales sobre temas de mujeres que aparecen en esta época, ¿no? Y la emergencia también de grupos o foros que no tienen secretariado ni sede permanente, pero que sin embargo forman parte de esta gobernanza mundial, como son el G8 y el G20, así como innovaciones que se están dando en el ámbito de la gobernanza, como los regímenes complejos, las relaciones interorganizacionales y las redes entre actores públicos y privados. En estos momentos platicaba yo con Laura que de alguna manera este recorrido histórico que nos acaba de hacer, entre muchas de las lecciones que a mí me quedan más claras, es el hecho de que, como decíamos, las organizaciones internacionales son otra forma de hacer política, en una lógica de organización internacional que es anárquica, que está basada en las luchas y en las batallas de los intereses de los diferentes estados.
y que lo que ahora vemos es que las organizaciones, como otra forma de hacer política internacional, son de muy diversos tipos, tamaños y calados, ¿no? Tenemos las organizaciones que se funcionan justamente para que las naciones se pongan de acuerdo en diferentes agendas, pero luego también tenemos organizaciones internacionales sumamente técnicas, especializadas ya sea por región o por temática, como lo planteaban en términos ponerse de acuerdo respecto de la explotación del río Danubio o del río Rin, diferentes de organizaciones internacionales que están construidas bajo la lógica de proteger o de unir bloques de países, a veces incluso contra otros bloques de países, como fue tradicional durante la Guerra Fría, y luego la explosión impresionante de organizaciones especializadas de todo tipo, que pueden ser nuevamente especializadas temáticas o por situaciones concretas, o realmente organizaciones internacionales globales que atienden dilemas o problemáticas aparentemente o más bien pretendidamente globales. Entonces, digamos que una de las cosas que yo aprendí, digamos, entre muchas otras que se pueden aprender de este recorrido histórico, es que esto que los internacionalistas llaman la anarquía del orden internacional, pues si cabe la expresión, se hace todavía más anárquica ante la entrada y construcción de un sinnúmero de nuevos actores como las organizaciones internacionales, que ya vimos no se pueden clasificar de una manera sencilla, sino que hay una variedad bastante grande de tipos de organizaciones internacionales que poco a poco y de maneras seguramente diversas y heterogéneas se han convertido también en actores que aumentan la anarquía, vamos a decirlo así, aumentan la cantidad de actores con diferentes intereses y diferentes lógicas en lo que se llama el orden internacional, ¿no, Laura? Sí, justo lo que platicábamos acá era que el gran reto que ahora estamos viendo en la disciplina a nivel internacional, pues es el reto del overlap, de cómo distintas organizaciones pueden estar llegando a tener las mismas funciones o realizar las mismas tareas y competir por recursos en un mismo ámbito, o el tema de la fragmentación también, cómo pues las formas de autoridad pues se han fragmentado en muchos ámbitos y áreas y niveles regionales, etcétera. Y, y luego además las dinámicas estas que están surgiendo que tienen que ver con las relaciones interorganizacionales, que para nosotros es todo un fenómeno, ¿no? En este momento, a partir, digamos, por ejemplo, las relaciones entre la ONU y la OTAN a partir del 2006, pues han generado una serie de, primero, relaciones casuísticas ad hoc de cooperación, como por ejemplo el acompañamiento, la vigilancia de los buques que llevaban el Programa Mundial de Alimentos, que llevaban alimentos a Somalia cuando Somalia se colapsó como Estado y que tuvieron que ser apoyados por buques de la OTAN por el tema de los piratas somalíes, o el apoyo de la OTAN también a Naciones Unidas en el caso de las víctimas de los terremotos en Afganistán. Y ahora, cada vez más, estas relaciones se han ido institucionalizando al grado de que ya hay memorándums conjuntos, políticas conjuntas, incluso hay una oficina de la OTAN dentro del edificio de las Naciones Unidas, en donde ya hay entonces una figura que hace el papel de liaison o de vinculación formal entre las organizaciones. Y lo mismo está pasando con la Unión Europea y la OTAN, la ONU y la Unión Africana, o las redes de múltiples actores públicos, privados y organizaciones para atender temas como, por ejemplo, el tráfico de especies animales. Entonces, sí estamos en un ámbito, acá se dice como de issue density o de gran densidad en los temas, y sí, una tremenda fragmentación, ¿no? O sea, algunas veces hasta el caso como del ridículo. Por ejemplo, Niels Brunson habla de una organización internacional para la producción y distribución del huevo, o sea, ya ese nivel de Ya como especialización, chiste de los ya Simpsons. como chiste, sí. Ok, entonces ahora en la segunda parte habrá que ligar digamos, lo que esta revisión histórica nos refiere de la explosión
y por lo tanto multiplicación de la anarquía, ¿no? Del orden internacional a partir de la irrupción de tantos tipos diferentes, de tan diferentes tipos de organizaciones internacionales que incluso ahora comienzan a relacionarse entre sí como organizaciones internacionales y no solamente como estados. Y entonces ahora vamos al punto de cómo el reto que la disciplina de las relaciones internacionales está teniendo para estudiarlas, ¿no? Sí, así. Ok, adelante. Ay, esta parte me va a costar más trabajo. Sigue grabando, es que no te vayas a decir cosas. Pues me va a costar más trabajo. Bueno, como decía yo, el estudio de las organizaciones ha sido uno fragmentado e intermitente, ¿no? En algunos momentos, como sostiene Kratochvil, ha estado a punto de perecer. Eh, en términos generales, y para comenzar este planteamiento, me parece que sería útil entender primero que el estudio de las organizaciones internacionales desde la disciplina de Rey entonces ha estado subsumido a dos intereses que han sido prioritarios, a dos áreas de estudio que han sido prioritarias. La primera es, como ya dije, la organización internacional en singular, es decir, cómo el mundo se gobierna, cómo el mundo se organiza. Y la segunda, al estudio de las instituciones internacionales, no al estudio de las organizaciones, sino de las instituciones. Para nosotros ha sido muy difícil separar, poner la frontera entre lo que es estudiar instituciones de organizaciones, y por lo general hay un debate sobre las instituciones internacionales, pero no necesariamente sobre las organizaciones internacionales. Bueno, como les decía, la disciplina de RI ha estado preocupada por entender cómo el mundo se gobierna y se organiza ante la inexistencia de un ente ordenador superior, es decir, una anarquía que se organiza sin una autoridad central o supranacional. Esa es la preocupación central de todas las aproximaciones teóricas. La idea de formar sistemas estables e idealmente pacíficos, ordenados, pues aparece desde hace mucho tiempo en la disciplina en filósofos como el abad de Saint-Pierre o el propio Kant con su idea de la paz perpetua. Otros teóricos de la disciplina muy reconocidos como Gilpin, Eikenberry, Rosenau, Sempiel, todos ellos se han preocupado por cómo crear orden y sostenerlo en condiciones de, uno, distribución de poder desigual y dos, intereses diferenciados, ¿no? Como un sistema descentralizado de autoridad política, donde el gobierno reside en las autoridades constitutivas, es decir, en los estados, puede gobernar las relaciones entre ellos. Rosenau y Sempiel hablaban de la gobernanza sin gobierno. Entonces, todas nuestras teorías están enfocadas a tratar de entender primero que nada este punto. En segundo lugar, el tema de las organizaciones internacionales está subsumido en el estudio más general de las instituciones internacionales. Las organizaciones y los regímenes se entienden como tipos específicos de instituciones que se ubican en un continuo que va desde la anarquía, el sistema de autoridad descentralizado, hasta el gobierno mundial, que pues sigue siendo una utopía de autoridad supranacional. Las organizaciones y los regímenes están a medio camino entre estos dos extremos. Y el gran debate de la disciplina sobre instituciones que comenzó en la década de los 90, pues justamente se pregunta cuánto las instituciones importan para generar cooperación. O sea, también ese es el otro tema importante aquí. La mirada a las instituciones está centrada en cómo incrementar la cooperación entre los estados. Comprender a las organizaciones como estructuras formales, con jerarquía, con staff, con sede permanente es importante, sin embargo, para comenzar a preguntarnos sobre su naturaleza y su forma de operar. Esa parte ha sido nebulosa, digamos, por decir mucho.
Entonces, esto ha dado lugar a que finalmente el estudio de las organizaciones internacionales pues quede ubicado marginalmente en la relación entre los estados y bajo lo que ya decíamos en la clase pasada, un paradigma estadocéntrico. Las organizaciones tienen una importancia menor en el mundo de estados y donde son estos los estados los actores principales y más relevantes del sistema internacional, y las organizaciones se encuentran en sus márgenes, no tienen capacidad de actuar de manera no prevista o esperada por los estados que las crearon, y finalmente los estudios pocos que hay sobre las organizaciones pues están dirigidos a entender, como yo decía, la cooperación entre los estados para construir un orden internacional. Aquí es interesante porque, digamos, ya comenzando otra vez a ligarlo con la discusión de la teoría de la organización, uno de los debates, de las discusiones clásicas en esta teoría es cómo toda organización, a final de cuentas, es construida o creada, digamos, si existieran creadores de las organizaciones, es creada porque los propios creadores requieren de un mecanismo de intermediación distinto para lograr lo que quieren, ¿no? Y entonces crea una organización distinta a lo que los creadores son para que la organización logre ciertos objetivos. Y entonces se genera siempre el doble dilema, ¿no? Un primer dilema es cómo de manera específica se crea y se le da ese espacio de autonomía propio, ese espacio lógico de acción autónoma a la organización para que logre lo que los creadores quieren. Y luego el segundo paso es cómo los creadores mantienen bajo control a su criatura, porque la criatura adquiere una vida propia, adquiere su propia dinámica y todos los creadores requieren mantenerla bajo control. En el caso, por ejemplo, de los estudios de organizaciones gubernamentales, es también clásico, digamos, ¿no? Nosotros pensamos el actor racional unificado que es el gobierno, o más ampliamente el Estado, podemos sacarnos en el gobierno, que tiene una serie de objetivos como gobierno y que para lograr esos objetivos como gobierno construye organizaciones diferenciadas con funciones distintas. Y entonces la clave es cómo las sociedades y los propios políticos mantienen bajo control a las criaturas que han construido, a las organizaciones gubernamentales que han construido. Yo me imagino que esto es un dilema bastante similar en términos de organizaciones internacionales, donde son dos momentos positivos, no normativos, ¿no? O sea, es decir, positivos en el sentido de cómo se construyen y cómo se les otorga suficiente capacidad de acción, y luego cómo los que las construyen las intentan mantener bajo cierto, las intentan mantener bajo control, dado que adquieren una vida propia. Yo nuevamente, así como en la lógica gubernamental, siempre nos ha costado trabajo diferenciar el momento normativo del momento positivo, es decir, el momento normativo que es cómo deberían de ser las organizaciones y mantenerse bajo control, diferente del momento positivo, cómo se logra eso en la práctica y cuáles son los dilemas y las crisis que se generan en la práctica. Observo el mismo dilema en la lógica de organizaciones internacionales. Una cosa es que los estados digan que tienen que mantener bajo control a las organizaciones internacionales como deber ser, y otra cosa es la historia real de cómo esas organizaciones son mantenidas bajo control, con qué mecanismos, hasta cuánto lo logran y con qué crisis y problemáticas se enfrentan los estados que han creado a las propias organizaciones para mantenerlas bajo su control, ¿no? Insisto, es importante hacer la diferenciación entre la discusión normativa de cómo debería de ser y la discusión, el estudio positivo de cómo eso sucede o no sucede en la práctica. La caja de herramientas de la disciplina, entonces, para estudiar organizaciones internacionales es una caja pues bastante pequeñita y bastante limitada. Hay teorías, muchas teorías para explicar el orden internacional y la cooperación. Para explicar organizaciones estamos hablando de que el ámbito se reduce muchísimo. La historia, entonces, para comenzar a comprender a las organizaciones internacionales en la disciplina, yo la ubico en el debate entre la década de los 90 entre el neorrealismo y el neoinstitucionalismo liberal. El abanderado del neorrealismo es John Mearsheimer y el abanderado, digamos, del neoliberalismo institucional es Robert Keohane. Y a partir de allí comienza esta discusión sobre las instituciones internacionales y se comienza a ser visible y se comienza a discutir si son importantes, en qué sentido son importantes y cómo pueden generar
cooperación entre los estados, que era un tema que para los neorrealistas pues no era aceptable. O sea, la cooperación para los neorrealistas no es un fenómeno, digamos, frecuente. La cooperación es esporádica y en realidad los estados pues por lo general no buscan cooperar, ¿no? Sino que buscan sobrevivir, y para sobrevivir requieren poder, y para tener poder pues requieren dominar. Entonces la visión de la cooperación pues estaba muy lejos de la visión del neorrealismo. Entonces, como pueden ver en la imagen, el debate entre el neorrealismo y el neoliberalismo pues es el que arranca, digamos, esta discusión, y yo dentro de este cuadro los coloco dentro de una esquina en donde las organizaciones como tales pues tienen, y las instituciones en general, tienen muy poca autonomía, muy poca agencia, y también tienen muy poca capacidad de afectar el comportamiento, los intereses o la identidad de los estados, y son vistas en general como un instrumento más que como un actor. Para nada son analizadas como abriendo la caja negra, ¿no? Entonces yo las ubico en esta parte inferior de la gráfica, en donde tienen todos esos atributos, y en el lado opuesto, en la esquina opuesta, pues me parece, no sé, ustedes me dirán si estoy bien o no, pues ahí ubico a la teoría de las organizaciones, también a las metaorganizaciones, quizá, en donde el nuevo institucionalismo sociológico, en donde ustedes me dirán si estoy bien, allí estamos hablando de organizaciones e instituciones con más autonomía y agencia, son vistas más como actores que como instrumentos, tienen más capacidad de incidir sobre los intereses e identidades de los estados, y se pueden analizar como abrir las cajas negras. Entonces, esta imagen es una propuesta, no es realmente una propuesta sobre ordenamiento de las teorías que nos llevan a comprender a las organizaciones. La línea azul punteada que aparece es, en realidad, pues yo la puse para diferenciar lo que son las teorías de la disciplina de RI, de las teorías que vienen de fuera de la disciplina, aunque ya estamos comenzando a hacer algunos préstamos o estamos comenzando a utilizar agente principal o teoría burocrática también dentro de la disciplina de RI. Para los que no somos internacionalistas, Laura, digamos, el neorrealismo es una famosísima y poderosa teoría, ¿no? que plantea a los estados y a sus intereses como los centrales. Y el neoliberalismo, ¿en qué se diferencia? No entendí muy bien con el neorrealismo. Bueno, voy a ir allá enseguida Okay. en la imagen que viene, pero en estricto sentido comparten prácticamente los mismos supuestos, el supuesto sobre el sistema, el supuesto sobre el Estado, el supuesto sobre el comportamiento maximizador. O sea, tienen los mismos supuestos, son idénticas, y la única diferencia entre ellas es que para una de ellas la cooperación es frecuente, es posible, es deseable, es factible a través de organismos e instituciones internacionales, y para la otra no. Entonces, las dos son consideradas teorías, por ahí hay un autor que las considera neutilitaristas las dos. Gracias. Bueno, como yo decía, estas teorías comparten la visión de un sistema anárquico, es decir, un sistema en donde no existe una autoridad supranacional, y esta estructura del sistema anárquico va a ser muy importante para la definición del comportamiento y de los intereses de los estados. A diferencia, por ejemplo, de las teorías realistas tradicionales que sostenían que el comportamiento de los estados derivaba más de una cuestión de la naturaleza, estaba más vinculada a la naturaleza humana, a una naturaleza egoísta, hasta cierto punto malévola, ¿no? Ahora el neorrealismo y el neoliberalismo le dan mucho peso a la estructura del sistema internacional, y es la estructura anárquica del sistema internacional la que impulsa la formación de intereses y de las conductas de los estados. En ese sentido, los estados son vistos como actores egoístas, interesados, calculadores y maximizadores de la utilidad,
y viven, debido por que el sistema es anárquico, viven en un contexto de inseguridad permanente en donde unos compiten sobre otros. Decía por ahí Keohane que en el sistema internacional no hay un 911, o sea, no hay a quién llamar para que te venga a ayudar en caso de una emergencia. Entonces el sistema es anárquico y los obliga a competir. Se genera pues el famoso dilema de seguridad y hay inseguridad en el comportamiento de otros actores. Definen sus intereses de manera fija, ¿no? Los intereses son siempre los mismos, es mantenerse independientes, sobrevivir en un sistema de competencia que es una competencia brutal, que puede llevarlos a perecer, a desaparecer del sistema internacional. Entonces, sus intereses son siempre los mismos, cómo sobrevivir, y para sobrevivir se dan cuenta que requieren tener poder, definen sus intereses en términos de poder y definen, por lo tanto, cualquier esquema de cooperación en términos de ganancias absolutas, es decir, que si tú vas a cooperar vas a ganar más que cualquiera de los demás, porque en el futuro la ganancia que hoy pueda tener a otro actor en el futuro puede ser considerable. Entonces, si vas a ganar tienes que ganar más, porque siempre hay una distribución de poder relativa desigual. Entonces el tema de la ganancia absoluta es importantísimo para pensar que los estados cooperen. El neoliberalismo acepta exactamente los mismos supuestos que aparecen en la imagen en color naranja, y lo único que es diferente pues es el último, que tiene que ver con el tema de la cooperación. Para el neorrealismo, entonces, la cooperación en este contexto no es posible, porque los estados siempre van a enfrentarse al dilema del prisionero, y esto es, no sé, si quieres tú ahorita explicas el dilema del prisionero, tú no. No, y estos chavos Ya lo ven, ok, ya no es necesario. Entonces, y en el caso del neoliberalismo, la cooperación es mucho más factible, porque Keohane también es el teórico de la interdependencia compleja. Entonces, si bien él parte también de una estructura, de un sistema anárquico, también considera que cada vez más los estados interactúan entre sí y existen intereses comunes que necesitan de coordinarse. Y esta coordinación es importante a través de instituciones internacionales bajo una teoría de costos de utilidad, ¿no? Keohane trabaja mucho esa visión de los costos costos de transacción, y por lo tanto las instituciones tienen la función de coordinar a los estados bajo una lógica de ganancias relativas e intereses comunes. También Keohane, bajo la misma dinámica de la interdependencia compleja, sostiene que la cooperación además es un proceso repetitivo, es decir, no es un evento único, sino que se repite a lo largo del tiempo, y entonces esto genera efectos en materia de reputación. Un estado que hoy no coopera, pues después va a tener problemas en materia de reputación, y otros no van a querer cooperar con él en otras áreas. Si hoy no cooperas en el tema económico, posiblemente después no quieran cooperar contigo en un tema de seguridad. Y entonces Keohane, digamos que es un teórico de la cooperación bajo el esquema de la interdependencia compleja, que mitiga un poco la anarquía del sistema, ganancias relativas, que mitiga también un poco el tema del dilema del prisionero, y costos de transacción, reducción de costos de transacción e incertidumbre. Okay. A mí me parece que, digamos, una de las cosas que más resalta para mí de esta primera descripción de la discusión teórica en RI que Laura nos está dando, a mí uno de los puntos que más me llama la atención y que quiero enfatizar es el hecho de que recordemos que estamos hablando de una organización internacional, es decir, de un orden internacional que es anárquico, que aquí ya creo en términos de la teoría comenzamos a ver qué es lo que significa eso. Es un orden que viene desde abajo, es un orden que viene de los actores, de los estados
que son múltiples y diversos, que tienen diferentes agendas, diferentes lógicas de poder, diferentes capacidades de poder. Y entonces la pregunta es cómo esos estados, al mismo tiempo que construyen este orden internacional en el cual no pueden hacerlo a su imagen y semejanza ni controlarlo perfectamente, sin embargo lo intentan, y cómo de todas maneras ese orden internacional se ha venido, en esa lógica anárquica, se ha venido construyendo a partir de esa lógica desde abajo de una manera relativamente ordenada, ¿no? Es decir, cómo los internacionalistas comienzan estudian bastante fuertemente cómo esas fuerzas anárquicas que vienen de abajo, sin embargo, comienzan a construir fuerzas globales que no son jerárquicas, pero sí que sí son colectivas de alguna forma, aunque sean colectivas no cooperativas, ¿no? Por extraño que suene la idea, ¿no? Son colectivas, no necesariamente cooperativas, a veces son cooperativas, a veces son a partir de la guerra y el conflicto, a veces es por la intermediación legal, ¿no? Que acaba siendo nuevamente un efecto que en teoría de la organización llamaríamos un efecto muy sistémico, ¿no? No es una construcción que alguien diseñó, es una construcción que se va dando en la acción y que eso no significa que no vaya generando un orden, simplemente que no es un orden prediseñado y que tampoco ningún actor puede pretender controlarlo, aunque haya actores que lo intentan, muy poderosos, algunos estados. Evidentemente la discusión del neorrealismo, me imagino, siempre ha tenido Estados Unidos, bueno, no siempre, los últimos 100 años ha tenido Estados Unidos como el centro, me imagino, hegemónico del sistema internacional, que no significa que lo controle, simplemente significa que tiene una cuota de poder, una arena de poder mayor que le permite intentar estrategias y tácticas de dominio más fuerte y más poderosas que muchos otros estados. Sí, y que te da también a otro problema fuerte acá de la cooperación, que es el cumplimiento. O sea, cómo haces que después también se cumplan los acuerdos, que era un tema que discutíamos con los chicos la sesión pasada, ¿no? El tema del cumplimiento, cuando en realidad, pues estos mismos estados poderosos como Estados Unidos, que intentan controlar, pues estas organizaciones, estas dinámicas, pues al final también pueden ser los primeros en echarse para atrás y no aplicar aquello que se acuerda. Otra teoría que emana de este debate, que evoluciona a partir de este debate, es la teoría de los regímenes internacionales. Los autores que la sostienen pues son de nuevo Keohane, pero también está Nye, está Young, Brown, eh, que son autores que se enfocan a la discusión esta de las instituciones internacionales. Los regímenes son vistos como un tipo específico de institución. La definición exacta la dio Stephen Krasner en un libro llamado Regímenes Internacionales, que publicó en 1983, y en donde sostiene que los regímenes son este conjunto explícito e implícito de principios, normas, reglas y procesos de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los estados en torno a un tema. Los regímenes son intentos de regular ciertos temas, ¿no? Temas como por ejemplo el comercio o, o el uso de ciertas armas, o hay un régimen para la protección de las ballenas. Se intenta construir un régimen para la protección de los migrantes, hay un régimen para la protección de los refugiados. Entonces intentan que converjan las expectativas o los intereses de los actores en torno a un tema, y tiene un gran énfasis normativo. Su principal función es pues reducir también los costos de información. Los regímenes, por ejemplo, se basan en la idea de ofrecer información y vigilancia para el cumplimiento, y por lo tanto generar lo que Keohane planteaba antes, que es el tema de la reciprocidad, ¿no? Los escenarios de reciprocidad o el tit for tat. Keohane sobre todo se enfoca al tema de la reputación de los regímenes, al proveer los estándares de comportamiento adecuados, ¿no? Contra los cuales se va a observar la conducta de otros, pues de los estados sobre ciertos temas. La teoría de los regímenes
tuvo un énfasis muy fuerte en la década de los 80. Hubo un número especial de la revista de IO, de Organización Internacional, dirigido por Krasner, y, y ahí comenzó también un debate fuerte con los cognitivistas o los constructivistas, quienes también dieron una interpretación de los regímenes de forma tal que pues podremos decir que hoy hay una visión racionalista de los regímenes y una visión constructivista de los regímenes, en función del énfasis que se le da a, a la interpretación racional o a la interpretación de significados, ¿no? Compartidos e intersubjetivos. Y bueno, el tema de los regímenes en su momento se dijo que apartó la discusión o centró la discusión de las instituciones internacionales en los regímenes y lo apartó del estudio de las organizaciones internacionales como tales, porque si ustedes se fijan, ni siquiera en la definición aparece nunca la idea de una organización. Se habla de procesos de toma de decisión y ahí se entiende que están las organizaciones, pero en estricto sentido, pues no hay una visión como tal de las organizaciones. Es un concepto bien complicado de entender para los no internacionalistas. A mí, digamos, bote pronto de las formas en que he tratado de entender el abstracto concepto de regímenes, pues tendría que ver probablemente con la caja de herramientas y con el nivel de formalización, digamos, ¿no? Una cosa es las instituciones donde uno podría, sin lugar a dudas, plantearse que se pueden analizar como fenómeno existente y como el fenómeno construido, es decir, las dos teorías existen. Nadie diseña instituciones, es una teoría, ¿no? Hay otros que dicen que se pueden diseñar instituciones, pero digamos, ninguno puede negar que las instituciones surgen, son creaciones, no son diseñadas. En el caso de los regímenes, me parece que uno de los puntos es que son más cercanas al eje del diseño, son más cercanas a la idea de que al final de cuentas las cajas de herramientas que están dentro de los regímenes, que son leyes, normas, principios, costumbres, relativamente acordadas y explícitas, como que Keohane plantea, de alguna manera habla más de una estructuración que tiene algo más de diseño, ¿no? No es que sea completamente previsible lo que un régimen hace. Pero sí, digamos, yo creo que ahí ese debate continuará por un buen rato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre regímenes e instituciones? Y luego, ¿qué papel tienen las organizaciones, en este caso los internacionales, dentro de estos elementos? Sí, yo creo que ahí las preguntas que se hacen dentro de los regímenes otra vez no son preguntas de cómo funcionan las organizaciones, sino en todo caso qué papel juegan las organizaciones dentro de los regímenes y cómo los regímenes son los que pueden llegar a tener algún impacto en la conducta de los estados, ya sea que este impacto sea por cuestiones de interés o por cuestiones cognitivas de significados, ¿no? Pero otra vez la pregunta sigue siendo el impacto de las instituciones hacia los estados y no ningún tipo de pregunta hacia las organizaciones y cómo éstas funcionan o cómo éstas toman decisiones o cómo éstas se mueven. Otra de las teorías que está siendo importante para nosotros en esto de comenzar a comprender a las organizaciones internacionales es el constructivismo. Esta teoría parte de otra ontología. Los autores que la trabajan pues son Wen, Haas, Finemore, Sicking, Chequel, Barnett, quienes rechazan la premisa del Estado céntrico, ¿no? del centro, del Estado como actor fundamental, y rechazan, por supuesto, las premisas del neorrealismo y del neoliberalismo y argumentan que las instituciones tienen un efecto constitutivo en los estados y en sus prácticas. No solamente tienen capacidad de afectarlos en su comportamiento a favor de la cooperación y en sus intereses, sino también en sus identidades. El mundo para el constructivismo es una construcción humana. Hay un dominio intersubjetivo que tiene significado, digamos, para quien lo habita. Por intersubjetividad pues se entienden
son estos entendimientos compartidos, experiencias, conocimiento social que está enraizado en las instituciones, ¿no? Las organizaciones se van a ver como conjuntos estables de identidades e intereses que no existen aparte de las ideas de los actores. Alexander Wendt, por ejemplo, está en desacuerdo con el neorrealismo cuando dice que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Y los estados se constituyen unos a otros en sus interrelaciones y al hacerlo, pues le dan sentido a la anarquía o le dan forma a la anarquía. Martha Finemore sostiene, por ejemplo, que las preferencias de los estados son maleables y que no siempre pueden saber lo que quieren. Son receptivos para aprender lo que es apropiado y útil. Las organizaciones pueden proveerlos con problemas y soluciones con los que socializan sus propias normas, sus valores y sus principios. De manera tal que aquí el constructivismo pues sí ubica a las organizaciones como elementos importantes en la formación de las identidades de los estados, ¿no? A través de la interacción y la socialización. Los estados que participan en organizaciones internacionales socializan normas, socializan prácticas y principios que en el fondo pues los van a ir cambiando o los van a ir influyendo. Bueno, pues yo entiendo que no me puedo extender más en explicar cada una de las teorías. Hay otras teorías que se consideran de medio rango dentro de la disciplina y que comienzan a preguntarse también tímidamente sobre el papel de las organizaciones internacionales, y lo que está sucediendo es que lo que se puede hacer es que se organizan en torno a que serán 3 niveles, que serían explicar el origen o la demanda de las organizaciones, explicar su diseño y explicar la forma en que operan. Estas teorías de medio rango en general están ubicadas en el origen o en la demanda de las organizaciones internacionales. Allí ustedes podrían encontrar la teoría funcionalista y neofuncionalista, que es un proyecto antiestatista que se volcó a la cooperación y a los procesos de integración mediante esquemas de cooperación técnica. En este caso, para el neofuncionalismo y el funcionalismo, las OI se crean para resolver con un propósito, ¿no? Ya sea minimizar el nacionalismo, el apego territorial o lograr procesos de integración, como decía yo al principio. Otras teorías como la estabilidad hegemónica que procede del realismo es una teoría que establece que la cooperación de nuevo requiere de los estados y entonces las organizaciones se crean justamente para facilitar la hegemonía, ¿no? Para hacer menos costosa la hegemonía de los estados dominantes. O sea, Estados Unidos crea el Fondo Monetario Internacional justo para mantener su hegemonía y su dominación, y entonces esta teoría sostiene que la cooperación con organizaciones internacionales tiene una fuente de un interés hegemónico, ¿no? Algunos otros, como Eikenberry, dentro de esta teoría sostienen que sí hay un intento de reducir el costo de la dominación, no solamente ejercer liderazgo, sino reducir el costo de la dominación en un proceso de restricción estratégica. Aquí también estarían la teoría de los regímenes, que desde las dos vertientes, realista o constructivista, vistos como mecanismos para que converjan los intereses o las expectativas de los estados. O sea, el origen o la demanda de las organizaciones estaría con base en esta lógica de resolver no problemas particulares, sino crear un foco de expectativas, ¿no? Entre los estados y un mecanismo de vigilancia y de reducción de costos de información.
Desde el diseño, pues hay otras teorías que serían ya no tan de la disciplina, pero que han tomado prestado para el análisis de organismos internacionales como Rational Choice o como la teoría de la delegación agente principal o la teoría constructivista de Finemore y Seeking, y así también el neoinstitucionalismo sociológico, que estarían explicando tanto la variación de las organizaciones internacionales en función en rational choice de la naturaleza del problema, ¿no? Y el diseño es visto como una respuesta negociada a los problemas que enfrentan y donde importa el número de miembros, el alcance del tema, la centralización, el control, la flexibilidad, e intentan explicar el control del Estado sobre las organizaciones, ¿no? No analiza las funciones que delegan o el control después de haber delegado. La delegación, agente principal, sí estudia los problemas del control y de la delegación una vez que se ha hecho pues este proceso de delegación de la condicionada de la autoridad a través de con la intención de obtener ganancias de la especialización. Y el constructivismo, donde el diseño pues no es reducible a una ganancia material, sino que también está vinculado a lo que es normativamente apropiado, a la adopción de normas y de prácticas que son vistas como prácticas y normas adecuadas, ¿no? Y el neoinstitucionalismo sociológico, pues que le pone el foco, revierte el foco en la agencia en el Estado y que explica la importancia de las organizaciones sobre los estados para formar preferencias e identidades. Y en el ámbito de la operación, totalmente estamos ya fuera de la disciplina de RI. En el ámbito de la operación, lo que hemos comenzado a ver desde acá es que se están tomando ideas que vienen de la política burocracia y la lógica esta de las patologías de Weber, ¿no? La política burocrática de Weber. Michael Barnett y Marta Finemore han comenzado a estudiar un poquito el tema de la operación a partir de las patologías y de la política burocrática. Kapelovich Mark ha estudiado, por ejemplo, cómo el Fondo Monetario, la burocracia del Fondo Monetario afecta a la política de créditos. Y otros autores como Bob Reinalda, Nils Brunson, que están trabajando temas ya de metaorganizaciones y el problema, por ejemplo, de organizaciones que son más débiles, como decía Brunson en la primera sesión que trabajábamos. Entonces, creo que esos serían como los tres grandes niveles en donde podríamos también ubicar algunas otras teorías que desde la disciplina están comenzando a hacerse las preguntas orientadas a cómo funcionan las organizaciones y cómo se diseñan también. Ok, entonces digamos que a mí me parece que este cuadro que nos presenta Laura es bastante útil para las siguientes fases de este seminario que tenemos en pie. Estos tres, la primera, digamos, en términos de la guía de preguntas que hemos planteado para este seminario, ¿no? Con el fin de que la próxima sesión por videoconferencia que tengamos podamos guiar la discusión, les proponemos justamente utilizar de partida estos tres elementos, ¿no? La pregunta sería si estos tres elementos son suficientes o si ustedes añadirían alguno otro o harían algún matiz. En otras palabras, en las próximas secciones de este seminario trataríamos de estudiar a las organizaciones internacionales en términos de estas tres, ya sea de las tres o de alguna de estas tres fases, ¿no? Cuando estamos hablando de su inicio o su origen, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo luego ese origen termina siendo construido y luego cómo termina siendo aplicado, cómo llega en la práctica. En teoría de la organización y en análisis de políticas públicas estamos perfectamente acostumbrados a entender que la distancia que hay entre el origen, el diseño y la implementación, o el origen, el diseño y la acción, puede llegar a ser sumamente amplia y muy grande. No necesariamente, digamos, tenemos que aplicarle
una etiqueta de patología o de disfunción, pero justamente para mí esa sería la segunda pregunta que guiaría nuestra discusión en la próxima videoconferencia. ¿Qué tan funcionalistas, por llamarle de alguna manera, o qué tan no funcionalistas nos queremos ver en términos del análisis de las organizaciones? Evidentemente que el funcionalismo es bastante útil, ¿no? Porque es muy, muy operativo. ¿Cuál es la distancia que hay entre el supuesto origen y el diseño y lo que acaba siendo en la práctica? Y cuando esa práctica se separa demasiado del diseño o del origen, se considera disfuncional y por lo tanto una buena guía en términos de corrección, de lo que debería corregirse para que supuestamente eso llevara a que la organización, en este caso la organización internacional, lograra sus objetivos. Pero también quiero dejar planteada como segunda pregunta de discusión que no necesariamente tenemos que ser tan funcionalistas. Es decir, ¿qué tanto podemos utilizar estos tres niveles que nos propone en este cuadro Laura, dejando como una lógica empírica al tercer nivel? Es decir, no necesariamente tenemos que encerrarnos en la jaula del funcionalismo para hacer una comparación funcionalista otra vez en términos de la distancia entre lo que acaba siendo y de lo que acaba siendo de lo que acaba haciendo la organización diferenciada respecto de lo que supuestamente debería ser por su origen y por su diseño, y si no hay justamente en esa diferencia podemos encontrar cuestiones interesantes no funcionalistas en términos de lo que acaba siendo la acción real de las organizaciones. Entonces, para resumir, la primera pregunta sería si estos tres niveles no son útiles y si ustedes le añadirían alguna cuestión o modificarían algo de estos tres niveles para el estudio de las organizaciones internacionales. Y la segunda pregunta es la utilidad de ser funcionalistas en la comparación entre el diseño y la acción, y la utilidad también de dejar el funcionalismo de lado y más bien estudiar la diferencia entre diseño y acción como un tema importante en sí mismo para el análisis de las organizaciones internacionales en la realidad. Ok, pues entonces aquí terminaríamos nuestra segunda sesión. Nos vemos en la videoconferencia próximamente. Cuídense mucho. Saludos, Laura. Hasta luego, que estén muy bien.